y estamos en el capítulo 21 del libro de Génesis, los versos del 1 al 7, donde se leyó la lectura. El mensaje lo hemos titulado Dios es fiel, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí y de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿puede recordar alguna vez en la que usted le haya incumplido a alguien una promesa? Creo que si somos honestos todos, en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Las promesas rotas son tan frecuentes, tan comunes, que nos sorprendemos cuando nos encontramos con ese individuo, esa persona fuera de serie, que cumple lo que promete. Podríamos decir, es una especie rara, ¿verdad? Es una especie en peligro de extinción. Y debido a esa infidelidad, debido a esa falta de compromiso, la lista de los casos en la corte llenan las demandas por contratos incumplidos. Es raro, repito, encontrar a alguien cuando es fiel en cumplir lo que ha prometido. Qué bueno es saber que nuestro Dios es fiel. En contraste con nosotros, Él es fiel. A diferencia de nosotros, Él cumple sus promesas. Y como decía el viernes, no solo quiere hacerlo, sino que puede hacerlo. Nosotros los seres humanos, ya dije, en ocasiones tenemos las mejores intenciones y le hacemos promesas a otros. Queremos ayudarles, queremos cumplir lo que hemos prometido, pero nos falta, carecemos de la capacidad para llevarlo adelante. Dios es fiel. ¿Saben por qué? Porque Él también es veraz. Podemos confiar en lo que Él dice. Cuando Dios da su palabra, es su carácter el que está en juego. Dios no puede mentir. La verdad es central a su identidad. Dios no puede violar su propia naturaleza, no puede decir algo falso. Así que repito, cuando Dios nos da una promesa, podemos apostar nuestra vida a que Él lo va a hacer. Hace años alguien contó 7.474 promesas en la Biblia. Hasta ahora no he podido verificar ese número, pero bueno, el hermano Cecilio me va a ayudar. 7.474 promesas. Pero asumiendo que ese número sea cierto, con 66 libros en la Biblia, eso asciende a un promedio de 113 promesas por libro. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Qué cosa tan maravillosa poder abrir las páginas del libro sagrado y alimentarnos de las promesas divinas. Algunas de las promesas de la Biblia todavía no se han cumplido. Sin embargo, debido a que Él es fiel y que cuando Él da una promesa la cumple, sabemos que aunque en el futuro su cumplimiento es cierto. A medida que reanudamos la historia de la trayectoria de fe de Abraham con Dios, hay tres verdades en cuanto a las promesas que me gustaría compartirles. Primero, Dios no tiene prisa. Generalmente Dios suele trabajar a largo plazo. Así que cuando algo venga demasiado apurado, alerta. El diablo quiere que nosotros nos apresuremos, y con el apresuramiento, ¿qué viene? En muchas ocasiones, los errores. Generalmente no lamentamos el haber esperado. Lo que lamentamos es habernos apurado. Y muchas veces andamos a toda velocidad y queremos que Dios se monte con nosotros.
Pero recuerden que el calendario de Dios no es igual al nuestro. Dios no se apresura. Acuérdense que nosotros vemos los acontecimientos desde una perspectiva limitada. ¿Por qué? Limitada por el tiempo. Sin embargo, recuerde siempre que Dios no está limitado por nada. El tiempo para Él no es una limitación. Nuestra perspectiva humana tampoco. Cuando digo perspectiva, estoy hablando de la manera a través de la cual nosotros vemos las cosas. Y si somos honestos, muchas veces estamos más ciegos que lo que en realidad vemos. Aunque nosotros nos apresuramos, porque podríamos llegar tarde a algo, el Señor no. Porque Él tiene su tiempo, su manera de hacer las cosas y su tiempo. Y acuérdense siempre, hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Los que estamos acá, todos esperamos algo. No puede haber tal cosa como alguien que diga, yo no estoy esperando algo. Todos esperamos algo. Por ejemplo, están aquellos que esperan una respuesta a su oración. Aquellos que anhelan que sus sueños se cumplan. La gente que ha crecido profundamente en su relación con Dios ha aprendido a esperar con anticipación en lugar de preocuparse. Porque la espera de un cristiano no es una espera fantasiosa e irreal. Nosotros podemos esperar, porque la Biblia nos manda a esperar. ¿De qué manera? A esperar en Dios. Espera en Jehová, dice la palabra. O sea, eso nos ayuda ¿a qué? A lidiar con las cosas que nos puedan preocupar. Sabemos que tenemos un Dios fiel, porque nos hemos relacionado con Él desde que le conocimos, y cuando miramos atrás, ahí están sus huellas en nuestra vida, cumpliendo sus promesas y siendo fiel con nosotros, aunque muchas veces nosotros no somos fieles con Él. O sea, nosotros no estamos en la posición de preguntarnos si Dios va a cumplir su promesa. La pregunta que debemos hacer los cristianos es, ¿cuándo lo hará? ¿Verdad? Porque la cuestión es que podemos dar por sentado, por seguro que lo va a hacer. Ahora la pregunta es, Señor, ¿cuándo lo harás? Pero acuérdese de esto, hermano, Dios no tiene prisa. Se los dice alguien que ha tenido que aprender esto a base de golpes. Porque por naturaleza no me gusta esperar. Me desespera esperar. Sin embargo, Dios me ha enseñado a esperar. Dios no tiene prisa. Segundo, Dios nunca olvida sus promesas. Jamás. Nosotros olvidamos lo que decimos y a quién lo decimos, ¿verdad? Pero la memoria de Dios no se desvanece con el tiempo. Aún antes de que pronuncie sus palabras, sus promesas han sido entretejidas en la tela de la historia futura a la espera del cumplimiento preciso. He aquí un ejemplo. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versos del 16 al 18, dice la Biblia, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Los acontecimientos mundiales no son dispuestos por Dios de una manera frenética. Dios siempre sabe lo que hace. El Dios de la Biblia no es un Dios que está reaccionando ante lo que sucede. Dios tiene un plan soberano, siempre lo lleva a cabo, y no hay nada ni nadie que pueda estorbarlo.
Él no es un Dios, repito, que reacciona, no es un Dios que está disponiendo los acontecimientos mundiales frenéticamente, esperando poder poner todo en su lugar antes de que Satanás se le adelante. Ya Él estableció una promesa, el tiempo para que la promesa de su regreso se cumpla. Y hermanos, Él lo dijo: vendré otra vez. Hay que creer, porque Él es fiel. Número uno, recuerdo lo que dije de las promesas: Dios no tiene prisa. Número dos, Dios nunca olvida sus promesas. Y en tercer lugar, este es un detalle importante: las promesas de Dios en la Biblia siempre están vinculadas a un contexto. Texto sin contexto es puro pretexto. Así que cuando usted lea una promesa en la Biblia, es sumamente importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Con quién Dios habla? ¿A quién la dijo? Segundo, ¿en qué circunstancia hizo la promesa? Tercero, ¿es una promesa universal? ¿O dirigió su promesa a una persona o a un grupo específico? Son preguntas pertinentes, importantes, si queremos realmente disfrutar la promesa de Dios y no torcer la Biblia. Le voy a ilustrar lo que estoy diciendo con algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Biblia hay promesas universales. ¿Cuáles son? Una de ellas es Mateo capítulo 11, verso 28. Dice la palabra en Mateo 11, 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usted puede reclamar esa promesa para usted. Se aplica a toda persona, en todas partes, a lo largo de todo el tiempo. Es una promesa universal. Juan capítulo 3, verso 36. Dice la Biblia, Juan 3, 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted puede aplicar esa promesa a su vida. Es para todos, en todas partes, a lo largo de todo el tiempo. Otra promesa universal, Juan 5, 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para todos, en todas partes, a lo largo de todo el tiempo. Sin embargo, hay promesas en la Biblia que son personales. Tienen una audiencia específica. Fueron dichas a personas específicas, en circunstancias específicas. Y querer aplicar esas promesas a nosotros es forzar la Biblia. Algunos ejemplos de promesas personales. Éxodo capítulo 3, verso 17. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. En un momento voy a explicar qué significa esto. La segunda promesa personal que quiero invitarles a buscar está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Otra promesa personal. Y una más, esta última, que les pido que la recuerden un poquito más, porque voy a hacer un comentario sobre ella. Génesis capítulo 15, verso 5, dice: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así le dijo: así será. Miren, hermano, estas palabras de estos 3 versículos que acabamos de leer no se aplican ni a usted ni a mí. Dios hizo la primera, Éxodo 3, 17, a los descendientes de Abraham que vivían bajo el gobierno opresor de Egipto. La segunda, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16, es la promesa
de Dios a David, asegurándole que ninguna otra dinastía contaría con la bendición de Dios para gobernar Israel y que finalmente el Mesías reinaría como rey. La tercera, y aquí la voy a leer otra vez. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tú de tu descendencia. Esta fue una promesa para Abraham y nadie más. Imagínense que usted ha estado buscando casarse y ha pasado el tiempo y ha llegado a casarse muy tarde en la vida, ¿verdad? No puede acercarse a su esposa ya madura y decirle: cariño, no hay ningún problema, a pesar de que tengas 68 años y yo 74. Mira lo que dice la Biblia: tendrás un hijo en tu vejez. Eso sería tomar una declaración fuera de contexto y forzar. Honestamente, sería una insensatez reclamar eso. Ahora, otro asunto relacionado respecto a las condiciones es la promesa, es la pregunta: ¿es esta promesa que Dios me da incondicional o condicional? Les voy a poner un ejemplo, ya la leí, quiero leerlo otra vez. Juan 5:24. Esta es una promesa condicional. O sea, que usted tiene que hacer su parte para que Dios haga la de Él, porque Él pone una condición. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta promesa podría expresarse de otra manera. Por ejemplo, si escuchas el mensaje y crees en Dios, quien me envió, entonces tendrás vida eterna. Esto es condicional. Si usted cumple su parte, Dios cumplirá la suya. O sea, estos factores son importantes a tomar en cuenta a la hora de las promesas. Ahora, regresando a la historia de Abraham, encontramos un ejemplo de que Dios no tiene prisa. En Génesis capítulo 21 vemos el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y a Sara. Dios no tiene prisa. Él no tuvo problemas para esperar un cuarto de siglo para que Abraham y Sara concibieran. El tiempo divino es perfecto. Miren, cuando las cosas llegan, es porque usted y yo no estábamos listos para recibirla en otro momento. Y esto fue lo que pasó con Abraham y Sara. Abraham no habría estado listo ni un momento antes. Dios estableció su pacto con él. Dios tenía una estrategia amplia y predeterminada. Dios tenía en su corazón redimir al mundo entero. Y como ya dije, como Él no improvisa, Él tenía un plan. Y es un plan predeterminado. Hermanos, a veces no nos gusta esto de predeterminado, porque hacemos tanto énfasis en nuestra autonomía, en nuestro libre albedrío, en nuestra capacidad para tomar decisiones, que no nos gusta esto de predeterminado. Si no te gusta, ese es tu problema. Está en la Biblia. Y Dios tiene un plan, y tenía en su corazón salvar al mundo. Y esto implicaba multiplicar a los descendientes de Abraham en forma de una nación, bendiciéndolo con provisión y protección, y luego establecerlos en la tierra de la promesa. Abraham tenía que madurar, por lo que el Señor esperó, porque en la espera viene la madurez
viene el crecimiento. Sin embargo, Dios no había olvidado lo que había prometido. Abraham y Sara no tenían razón para dudar, porque Dios no se olvida. Sin embargo, dudaron y lo hicieron a menudo. Por ejemplo, dudó de la provisión de Dios y salió corriendo para Egipto. Él y su esposa dudaron de los detalles de la promesa de Dios y se adelantaron y concibieron un hijo por medio de Agar. ¿Se acuerdan? Dios no bendijo eso. Eso no fue plan de Dios. Eso fue desobediencia y ellos tuvieron que enfrentar las consecuencias. Ahora, debido a que Dios ha hecho la promesa específica, había hecho esta promesa específica a Abraham y a Sara, ellos podían contar con que lo iba a hacer. Verso 21, capítulo 21, verso 1 y 2, visitó Jehová a Sara. ¿Qué dice? Como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Algo imposible. Pero era en el tiempo que Dios le había dicho. Sara tenía 90 años. Y Abraham 100. Pero esto era parte del plan de Dios. Y nada ocurre fuera del plan de Dios. Porque Él no solamente tiene la voluntad, sino el poder para llevarlo a cabo. Y vuelvo a repetir, a algunas personas no les gusta el concepto del plan divino predestinado. ¿Por qué? Porque el ego humano está tan inflado, ¿verdad?, que se sienten como que son pocos importantes. Déjenme decirle, aquí el importante es Dios, no nosotros. Por eso me gustaría hacer un paréntesis en este sermón para ilustrar lo que quiero hablar con el plan predeterminado de Dios. Y para esto voy a hacer algunas aclaraciones. Primero, el control soberano de Dios no necesariamente invalida ni pasa por encima de nuestra capacidad de decidir o de determinar nuestro propio futuro. El plan predeterminado de Dios no nos reduce a ser máquinas o robots que tienen que seguir un programa. Se los voy a ilustrar. A.W. Tozer, en uno de sus libros, usa la siguiente analogía. Y eso nos va a servir para ilustrar lo que quiero decirles. Suponga que un barco sale de la ciudad de Nueva York con dirección a Liverpool, Inglaterra, con 1000 pasajeros a bordo. Ellos van a hacer una travesía agradable y fácil. Van a disfrutar del viaje. Alguien a bordo, generalmente el capitán, es una autoridad que tiene unos documentos en su bolsillo que dicen: usted tiene que llevar el barco a Inglaterra, a Liverpool, al puerto de Liverpool. Después de salir de Nueva York y de decir adiós con la mano a la gente que está en la orilla, la siguiente parada será en Liverpool. Listo. Están en el océano. Pronto van a perder de vista la estatua de la libertad. Están afuera flotando en el océano. ¿Qué hacen? ¿Están todos atados con cadenas? ¿Con el capitán caminando por ahí con un garrote para mantenerlos a raya? No. Por ahí hay una cancha de tenis y una piscina. Por ahí hay música, usted puede escuchar música. Los pasajeros tienen toda la libertad de desplazarse como quieran en la cubierta del barco, pero no tienen libertad para cambiar el rumbo del barco. El barco se dirige a Liverpool, sin importar lo que hagan. Pueden tirarse del barco si quieren, pero si se quedan a bordo, van a ir a Liverpool. Nadie puede cambiar eso. Aún así,
son perfectamente libres dentro de los confines de ese barco. Ese barco es el plan de Dios. Tiene sus límites. Nosotros estamos adentro. Podemos tomar decisiones, pero acuérdense que por encima de nuestras decisiones, el barco va a Liverpool. Si no fuera así, piénselo de esta manera. Qué ridículo hubiera sido pensar que Dios podía tener un plan para salvar a la humanidad. Un plan que dice que Jesucristo fue inmolado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si usted y yo pudiéramos estorbar ese plan, entonces, ¿qué Dios es el nuestro? En segundo lugar, la autonomía humana se valora demasiado. Miren, en efecto es uno de los dones que Dios le concedió a Adán y Eva en el principio. Él les dio la acción, la capacidad de obedecer o desobedecer, sin ningún tipo de coerción por parte de Dios. Es más, yo diría que allí en el Edén era cuando el hombre y la mujer por primera vez podían decir: tengo libre albedrío. Pero la autonomía no es lo que nos hace especiales. Escuche esto. La humanidad es extraordinaria porque llevamos la imagen de Dios. Cuando Adán y Eva ejercieron su autonomía y desobedecieron a su Creador, llegaron a ser menos semejantes a Él y por lo tanto llegaron a ser menos humanos. De muchas maneras perdieron su libre albedrío al convertirse en esclavos del pecado. Ya ustedes saben, lo he dicho muchas veces, el hombre, lo dice la Biblia, no lo digo yo. El hombre está ciego espiritualmente, muerto espiritualmente, endurecido espiritualmente, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, siguiendo la corriente de este mundo. Es un esclavo. Ahora, ¿eso quiere decir que el hombre está incapacitado para tomar decisiones? No. Pero muchas de las decisiones que el hombre toma sin Cristo están bajo la influencia del diablo, al punto que lo que hace es decide hacer lo malo. Desde entonces las personas han hecho lo que les parece correcto, pensando que ejercen su libre albedrío, cuando de hecho están siguiendo un programa que su naturaleza caída ha establecido para ellos. El hecho es, amados hermanos, que tenemos mucha más libertad en el plan de Dios de la que tenemos o de la que tendremos jamás como esclavos del pecado. Así que me consuela a mí, me consuela mucho saber que Dios ha planificado cuidadosamente mi futuro y que tiene cubierto cada detalle. Tercero, nuestro deseo de autonomía es puro egoísmo. Muchas veces el hombre se cree que el universo gira alrededor de ellos. Y es la pregunta: ¿y qué de mis derechos? Yo trabajé por lo que tengo. ¿Y qué de mi derecho a elegir? La madurez llega con la comprensión de que el universo no se trata solo de mí ni de usted. Amados, somos una pequeña mota que vive en una mota más grande, que flota en un universo demasiado grande como para que la mente humana pueda concebirlo. Cuando crecemos, cuando vemos el plan de Dios no como algo que menoscaba nuestra humanidad, quitándonos nuestro libre albedrío, sino como un medio por el que Él nos va a restaurar a la verdadera libertad. Dios tenía un plan con Sara y Abraham. Estaban en el barco, se podían mover dentro del barco, pero no podían cambiarle rumbo al barco. De hecho, gracias hermano, de hecho se movieron dentro del barco. ¿Qué es sino la historia de Agar? Miren, si voy más profundo, yo diría que aún en esos movimientos estaba Dios obrando. El Dios que es capaz de convertir un fracaso en una victoria. El Dios que es capaz de algo negativo convertirlo en algo para el bien de su pueblo. ¿Se acuerdan la historia de José? Los hermanos de José obraron como ellos querían.
estaban llenos de envidia y de odio contra su hermano. Planificaron matarlo y al final terminaron metiéndolo en una cisterna, lo sacaron y lo mandaron en una caravana para Egipto como un esclavo. ¿Y quién puede dudar que la mano de Dios estaba en eso? José lo dijo. Ahora, ¿eso les quitó responsabilidades a ellos? No. Ellos actuaron como querían. Pero, ¿se acuerdan de Judas? No, el Señor no le dio cuerda a Judas y le dijo, tú vas a entregar a Jesús. No fue una máquina. Judas actuó como él quiso. Pero eso estaba dentro del plan de Dios. Nuestra mente humana no puede entender todos los elementos, pero la fe es para eso, para aceptar lo que dice la Biblia. Llegó el cumplimiento del tiempo y por fin Dios le dio a Abraham y Sara lo que había prometido. Sara tenía 90 años y dio a luz a un hijo y le dieron por nombre Isaac, que quiere decir el ríe. Años antes, cuando Dios le había dicho a Abraham, Sara tu mujer te dará un hijo, en Génesis 17, 19, Abraham se rió por dentro. Cuando Dios llegó otra vez para anunciar en Génesis 18, 10, Sara también se había reído por incredulidad. Ni ella ni Abraham podían imaginar que daría a luz y amamantaría a su propio bebé. Pero Dios lo dijo, y si Él lo dijo es suficiente. Llegó el momento en que se cumplió lo imposible. No me venga a decir a mí que eso era humanamente posible. Era una situación imposible y esa es la especialidad de Dios. Cuando nos encontramos ante desafíos que humanamente no podemos enfrentar, Dios se glorifica, hermanos. La risita de incredulidad se convirtió en risa de gozo, de placer, de alabanza. Entonces dieron un significado mayor en el nombre de Isaac. Miren el verso 4 al 7. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Yo les aseguro que Abraham había llegado a ser famoso después de la derrota de Kedorlaomer. La noticia de este nacimiento inusual se esparciría por todo el territorio. Y con ella la historia de la promesa de Dios y los detalles del pacto con los descendientes de Abraham también se esparciría. En obediencia a la orden de Dios, Abraham circuncidó a su hijo al 8º día de su vida. Mucho después que habían perdido la esperanza de experimentar ese gozo, tenían a su propio hijo en sus brazos. ¿Usted no ve algo familiar en esto? ¿No le ha ocurrido? Cuando nos hemos cansado de esperar, cuando ya nos parece que Dios se olvidó de nosotros, que las cosas no van a cambiar y que el peso de la carga, en lugar de aligerarse, se va a volver más pesada, vamos a terminar arrastrándonos vencidos y de pronto Dios interviene y la verdad es que sonreímos. Qué grande eres, Señor, ¿verdad? ¿Qué aguarda usted? ¿Qué está esperando con ansiedad? Dios le prometió. Si Dios se lo dijo, puede creerle. ¿Cómo se lo dijo? Es importante. Si le habló a través de su palabra, a través de una promesa, descanse en Él. Quiero terminar con 3 sencillas palabras. Y en ella quiero enfatizar 3 ideas. Número 1, recuerde,
Número 2, olvídese. Y número 3, pídale. Número 1, recuerde que Dios nunca llega tarde. Su plan se desarrolla justo a tiempo. Aunque según nuestro calendario nos parezca que Dios está tardando demasiado. Desde nuestra perspectiva, las acciones de Dios llegan más tarde de lo que nosotros queremos o esperamos. Pero hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Nunca llega tarde. Y miren, cuando finalmente recibimos lo que más deseamos, entonces entendemos y decimos: Señor, llegó en el tiempo correcto. Ningún momento antes o después habría sido correcto. Recuerde, Dios nunca llega tarde. Número 2, olvídese de su propio calendario y de sus planes. Mire, la misma vida humana nos enseña eso. Cuando uno tiene 17 años no piensa igual que cuando tiene 25. Y cuando usted tiene 25 no piensa igual que cuando tiene 35. Y cuando tiene 35 no piensa igual que cuando tiene 60. Porque uno va aprendiendo y va viendo las cosas a la luz de las experiencias que ha podido vivir. Su programa no puede tomar en cuenta todos los detalles que afectan a todas las personas. Usted no puede ver de qué manera se va a desarrollar el futuro. Afortunadamente Dios tiene una perspectiva que a nosotros nos falta. Él nos ama más de lo que nosotros nos amamos. Su plan es el único que puede dar gozo. Miren, muchas veces he mirado atrás y se los digo con el corazón. Y recuerdo muchas oraciones por las que estoy agradecido a Dios que escogió dejarlas a un lado. En el momento no lo entendí. Y pude haberme sentido mal. Sin embargo, Dios me dio no lo que yo quería, sino lo que yo necesitaba. Y lo que Dios me ha dado, hermanos, me ha dado mayor felicidad a largo plazo y una alegría más profunda. Y creo que mi experiencia es también la suya. En tercer lugar, pídale al Señor sabiduría y fortaleza. Necesitamos la ayuda de Dios para vivir cada día. Y esa fortaleza sobrenatural y esa sabiduría para esperar que el plan de Dios se desarrolle. Si usted toma la mano de Dios, Él no le va a dejar. Nuestro problema es cuando nos alejamos de Dios y no tomamos en Dios para nada en cuenta. Y nos dejamos llevar por nuestras magníficas ideas, por nuestros extraordinarios planes. Apresuramos la velocidad y lo que hacemos es estrellarnos en un accidente devastador. Y uno se pregunta, ¿cómo llegué aquí? Por desobediencia. Y en ese momento lo único que nos queda es: Señor, misericordia. Porque ahí está esa promesa. El Salmo 23. Ciertamente, por seguro, que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán. ¿Algunos días? Todos los días de mi vida. Esa es una promesa incondicional. Ahí está. ¿Por qué tú eres bueno, Señor, cuando no lo soy? No lo sé. ¿Por qué me das lo que no merezco? Por gracia. ¿Por qué no me das lo que sí merezco? Por misericordia. Lo que ningún ser humano puede hacer, Dios lo puede hacer. Y si Dios le ha hablado, créale. No importa que usted tenga 90 años y que su marido tenga 100. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Porque para Él nada es imposible. Todo lo puede. Hoy mismo vamos a meditar en esto.
Cada vez que participamos de la Santa Cena estamos recordando el cumplimiento del plan de Dios. Cada vez que uno medita en la salvación tiene muchas preguntas. Hay cosas que no entiendo, por eso las acepto. Pero lo que sí les puedo decir es lo que dice la Biblia. Jesucristo estaba en el corazón de Dios enviado por nosotros. La salvación no fue algo que Dios improvisó cuando vio que Adán y Eva habían pecado. No, Él sabía que iban a pecar. He leído cada disparate. Algunos por ahí dicen, tentando defender a Dios o queriendo defender la libre capacidad humana para decidir. Dicen esto: Dios no conoce las decisiones de los seres libres que Él ha creado. Por lo tanto, Dios no conocía que Adán y Eva. Ese no es el Dios de la Biblia. Ahora, ¿por qué los creó si lo sabía? Esa es una cuestión de Dios. Ahora Él tenía un plan, mucho antes de que pecara. Y la realidad es que ese plan ha traído más gloria al nombre de Dios que si el hombre jamás hubiera pecado. Porque vino su Hijo, murió en la cruz. Mírenlo de esta manera. Dios, Hijo, se hizo hombre. La naturaleza divina y la humana se unieron en una persona. Y Dios llevó adelante su plan. Mire, si usted todavía duda del plan soberano de Dios, piense esto. Jesucristo vino, murió en la cruz, fue entregado por los sacerdotes, los escribas, fariseos. ¿Ellos obraron libremente? Sí. Llenos de envidia, de odio contra el Hijo de Dios, lo crucificaron. Sin embargo, dice la Biblia en Hechos que ellos lo que estaban haciendo era actuando según el plan de Dios. A pesar de la maldad humana, Dios tiene un plan. Y hoy recordamos ese plan. Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz. Nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. Cuando participamos de la Santa Cena estamos recordando esto. Por eso quiero invitarles a que juntos reflexionemos en esta ordenanza dada por el Señor a la iglesia, compuesta de dos elementos, el pan y el vino. El pan es pan y el vino es vino. Pero son elementos simbólicos que nos recuerdan lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No hay ningún poder especial en esto. Hace poco estaba leyendo el artículo de un ateo, uno de estas figuras públicas que les gusta burlarse de la fe. Y él decía, cuando yo comí la hostia, no sentí nada. ¿Y quién te dijo que ibas a sentir algo? Nosotros no comemos hostia. Aquí es pan y es vino, o jugo de uvas. Usted no va a sentir nada especial, místico, no le va a dar un calambre cuando los diáconos le den la cena. No va a tener una visión del cielo en ese momento. Es un acto de fe. Su valor es lo que significa el recuerdo de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y sí significa que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y considerar lo que Dios, hasta dónde Dios fue para salvarnos. Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De la única manera que esto va a tener un significado para usted es que usted conozca al Señor. Ahora usted mira a una persona sentada en un banco, usted está en un banco, en una esquina, y en la otra esquina hay una persona. Y a usted le llama la atención cómo esa persona está extasiada mirando una foto que tiene en la mano.
mira a los ojos de esa persona y ve que están corriendo lágrimas, porque de alguna manera esa foto le trae un recuerdo, tiene un significado para él. Si usted llegara y le dijera a la persona, présteme la foto y mira, eso es exactamente lo que sucedería si usted, sin conocer al Señor, decide, voy a participar, aunque el pastor no me invitó, voy a participar de la cena. Lo único que va a hacer es ensuciarse la boca. El valor de esto es lo que nos recuerda. Usted debe decidir qué va a hacer con su vida y dejar que Jesucristo sea su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y aceptándolo. Y en segundo lugar, obedecer con el bautismo. Fue la otra ordenanza que le entregó. Si usted está aquí y usted ha sido bautizado por inmersión y Jesucristo es su Salvador, usted está invitado a participar de la Santa Cena. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar en este lugar para dar cumplimiento a esta ordenanza. En tus manos nos ponemos, Señor. Dirígenos en todo. Si en esta hora hay alguien que aún no te conoce, que esta sea una oportunidad de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle, por favor, los diáconos que pasen al frente